física como espiritual. Te pedimos a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada pido disculpas que no pude estar con ustedes. Sucedió que por Nagarrote pasó un tornado, literal, pues me dejó sin energía y sin internet. Entonces no se pudo realizar la presentación de la temática que correspondía a ese día, que era un poco evaluar cómo se relacionaba la filosofía con la teología. Antes de entrar al tema que hoy pues, nos ocupa, que es sobre la antropología, vista de la perspectiva teológica, incluso filosófica, solo quisiera dejar algunas ideas de cómo tanto la filosofía y la teología nos llevan a un mismo camino, a una misma verdad. Decíamos en el último encuentro que teníamos que la razón, que es como el instrumento, el medio por el cual el hombre adquiere conocimiento, como lo dice Santo Tomás de Aquino, es una facultad del alma. Y como tal, la razón, facultad del alma, entonces también procede de Dios. Y la fe, a su vez, que es una gracia, un don que Dios da al hombre, dado que la fe es la que nos ayuda a interpretar todos los datos revelados, contenidos tanto en la tradición como en la Sagrada Escritura, también es un don de Dios. Entonces, tanto la razón como la fe, al proceder de Dios, entonces no puede existir entre ellos como una competencia. Al contrario, ambas son instrumentos que nos ayudan a acceder a la verdad. Vista de esta perspectiva, pues la filosofía tiene como ese medio de conocimiento de todos los entes, de todas las cosas, a través de la razón. Y también la fe, que es la que ayuda a interpretar los datos revelados en la teología, pues nos hace comprender, ¿verdad?, el misterio de Dios y del hombre. San Juan Pablo II nos dice de que el criterio que unifica tanto la filosofía como la teología es la búsqueda de la verdad. Es decir, ambas se ordenan en la búsqueda de la verdad. ¿Y de qué perspectiva nos dice el Papa Juan Pablo II en la Fides et Ratio, este documento en que escribió, donde dejaba muy bien clara, establecida la relación que hay entre ambas? Nos decía el Papa Juan Pablo II de que efectivamente desde un metafísico, filosófico, es como el hombre puede acceder a la verdad, a esos valores que son absolutos, la verdad, la belleza, el bien, ¿verdad? Que son valores absolutos que decía el Papa Juan Pablo II, solo inmersos desde una metafísica profunda del ser de las cosas, es como aparece el sentido de la verdad. Esto desde el campo filosófico, desde el campo teológico, la verdad nosotros sabemos que es Cristo. Ya pues los documentos de la iglesia, como la misma de Iberbo, el mismo Juan Pablo II, en la Fides et Ratio, van a decir que la verdad suprema del hombre es Cristo. De manera de que a ella se allega a través del descubrimiento, ¿verdad?, de los datos revelados que a través de la fe asumimos y aceptamos. Entonces, la verdad, la búsqueda como tal de ella es como el puente, ¿verdad? Lo que unifica a ambas ciencias, tanto la filosofía como la teología. Por esa razón, sería algo equivocado pretender decir que la teología prescinda de la filosofía bajo el pretexto de que la revelación divina no puede quedar condicionada simplemente a doctrinas humanas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir pues de que a través de la filosofía, la teología se sirve
de esos datos que va ofreciendo, ¿verdad?, el campo de la razón. Por eso se ha acuñado ese término de que la filosofía es la sierva de la teología. Y vista de esa perspectiva, sierva es porque facilita, ¿verdad?, elementos que comprueban, corroboran los datos que la teología, pues, de alguna manera asume. Es más todavía, ya para cerrar este tema y ver ya el de la antropología, que es el que nos toca hoy, decimos que la teología incluso a la hora de exponer, ¿verdad?, algún dato revelado, incluso llevarlo a dogma, como por ejemplo son los dogmas cristológicos de la divinidad de Jesucristo, de la filiación divina, de la Santísima Trinidad incluso, cuando hablan de las personas divinas, la teología utiliza términos de la filosofía, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, la teología les da como un sentido más pleno, lo cual no significa de que muchos términos que la teología pues tenga sean solamente de la filosofía, sino que al contrario, pues la teología ilumina esos términos, conceptos que ayudan pues a llevarlos a una categoría de don. De tal manera de que no puede existir una distinción entre ambas ciencias, dado que ambas pues nos llevan a la búsqueda de la verdad. Vista de esta perspectiva, desde el campo filosófico y teológico, también podemos interpretar, viéndolo desde la antropología, podemos interpretar al hombre desde ambas ciencias, desde el campo filosófico y del campo teológico. Me imagino que van viendo las diapositivas que se les está compartiendo. Las primeras diapositivas voy a tratar de pasarlas así a vuelo de pájaro, ¿verdad? Simplemente para que tengamos una comprensión de quién es el ser humano, de cómo está constituido, ¿verdad? Cuáles son los elementos que convergen en la persona. Y luego me voy a detener un poco más ya en el campo del cuerpo, de una interpretación un poco más teológica. Vemos en la diapositiva primera que dice que el ser humano es una unidad, constituido por varias dimensiones. Cuando hablamos de unidad, estamos refiriéndonos de alma y cuerpo. Efectivamente, en el campo filosófico, desde el mismo Platón, que proponía una antropología dualista, decía de que el alma, ¿verdad?, venía al cuerpo como fruto de una caída, de una falta que había cometido en el mundo de las ideas, y que el cuerpo se convertía como en una cárcel, de manera de que el cuerpo servía como, tenía como aprensiva el alma, y el alma se liberaba de esa esclavitud en esa capacidad de ir recordando, ¿verdad?, esas ideas que estaban en el mundo suprasensible. Entonces, la concepción que Platón propone del hombre es una concepción dualista. Ya luego Aristóteles iba a proponer una noción antropológica del hombre donde va a ponerle énfasis al alma. Para Aristóteles el alma es la forma que, unida a la materia, pues entonces permite la individualidad de cada persona. Ya con Aristóteles ese sentido de alma adquiere un peso, un petín como Santo Tomás. Asumieron pues esas filosofías de la antigua Grecia y van a sugerirnos de que la persona no es una dualidad, del hombre no es una dualidad, es una unidad casi contemporáneo, como Maritain, va a decir que efectivamente la individualidad, la personalización de cada uno de nosotros viene dada por el alma, que unida a un cuerpo le da pues la singularidad. Eh, Álvaro es hombre, yo soy hombre,
pero Álvaro y yo tenemos una individualidad. Somos dos personas distintas que formamos parte de una misma especie humana, ¿verdad? De un mismo género humano, con una misma naturaleza. Pero el hecho de que Álvaro y yo tengamos un alma muy unida a nuestro cuerpo, eso nos da a nosotros ese sentido de singularidad, de único. Somos únicos. Entonces, el cuerpo, perdón, el ser humano es una unidad. ¿Cuáles son esas dimensiones? En principio, el espiritual. Ya de esta vamos a hablar más adelante, porque es ahí donde me voy a detener en esa dimensión trascendental de la persona. Esa dimensión es una dimensión espiritual. El hombre es un ser espiritual. Incluso ahora se habla de que el hombre es un ser, es un espíritu encarnado, ¿verdad? Es un espíritu encarnado que aunque muy unida a la parte material, no se obvia ni se olvida pues esa dimensión espiritual. También el hombre tiene una dimensión cognitiva. El hombre conoce, el hombre tiene capacidad de pensar, de razonar, de intuir. También tiene una dimensión volitiva. La dimensión volitiva eh, es esa capacidad de poder disponer, ¿verdad?, de la voluntad de cada uno de nosotros, del hacer, del hablar, de la libertad. Tiene una libertad fisiológica, vamos viéndola ahí, se nos van presentando. He hablado de la dimensión espiritual, de la dimensión cognitiva, de la dimensión volitiva. Ustedes lo pueden ver del lado izquierdo de su pantalla. La dimensión social, ya el mismo Aristóteles insiste de que el hombre es un ser social, no se comprende al hombre fuera de la polis. Es en la sociedad, a base de Aristóteles, donde el hombre encuentra la felicidad, ¿verdad? Y esa felicidad es la búsqueda del bien. Entonces, el hombre es un ser social que está en relación, siempre está en comunicación, siempre está en interacción. Importante de que en el matrimonio, en el hogar, la familia, no se olvide que aunque son dos personas distintas, singulares, individuales, ambos forman esa dimensión social, en este caso ámbito familiar, ámbito matrimonial. Y por esa razón se puede decir que el hombre que se une a su mujer, que forma una familia, está contribuyendo efectivamente a que luego pues se atiende a otros niveles de amistad, de compañerismo, a un nivel un poco más social que ya nos compromete, ¿verdad?, al bienestar y al bien común. Tiene una dimensión fisiológica que es esa parte somática. Tenemos un cuerpo, ¿verdad? Unas manos, unos pies, unas extremidades, sentidos externos e internos que nos ayudan precisamente a poder ser un todo y a autoexpresarnos en el mundo. También tenemos una parte psíquica, que es la del pensamiento. Con esto tiene que ver muy unido a la otra dimensión última que ustedes ven en la parte derecha de su pantalla, que es la afectiva. La parte psíquica es esa capacidad, ¿verdad?, del pensamiento, de los actos de la conciencia, que son los actos de la conciencia. Eh, los actos de la conciencia que luego se unen muy estrechamente a la parte afectiva, que es esa capacidad de expresar mis emociones, mis sentimientos, ¿verdad? De poder decirle al tú que le amamos, y esa capacidad de recibir del tú al yo ese amor recíproco. Somos seres afectivos. Y esto entra muy en esta relación con la parte social de la que ya les hablaba. Muy bien, si pasamos a la otra diapositiva, son como un resumen de lo que ya les presenté en la primera diapositiva. La dimensión fisiológica tiene que ver con las actividades químicas, físicas y biológicas.
La dimensión psíquica tiene que ver con las sensaciones, con las percepciones, las experiencias, las emociones, las, las pulsaciones, las compulsiones, todo esto que tiene que ver con el consciente y el preconsciente. Entonces, somos seres psíquicos, ¿verdad? Que sentimos, que nos movemos, que nos trasladamos, que nos ubicamos en tiempo y forma, en un espacio determinado, que tiene capacidad de tener esos actos de la conciencia, de poder expresar, de poder sentir. La otra diapositiva, les decía, vemos la parte social, que es esa capacidad de vivir en comunión, en comunidad, relacionarse como familia, en sociedad. Y esto es importantísimo porque de pronto estudiamos una antropología tentativamente como muy apartado de ese aspecto social. Ahora, si queremos nosotros hablar de una antropología adecuada, tenemos que hablar de una antropología en relación con el otro. De hecho, el Papa Juan Pablo II, quien hace énfasis en su personalismo, va a decirnos de que el hombre se expresa, se comunica en esa relación social que es importante. La parte afectiva, estoy haciendo simplemente retomando lo que ya les decía al inicio. Esa capacidad de dar, de recibir, de amar, de ser amado, sin dependencias afectivas, ¿verdad? Esto es importante en el campo del familiar, porque cada persona tiene esa capacidad de dar. ¿Y dar qué? Amor, dar perdón, dar un abrazo, pero también de recibir, ¿verdad? Sin entrar en esas codependencias que muchas veces laceran o lastiman una verdadera y una auténtica relación, ¿verdad? Que tendría que tenerse muy en cuenta. Luego tenemos la parte cognitiva que le decía que tiene que ver con la memoria, el entendimiento, la razón, el almacenamiento de la información y de los datos que nosotros recapitulamos en el camino y en la vida y que de alguna manera nos permiten tener pues como un bagaje, ¿verdad? De un conocimiento total y absoluto de lo que son las cosas. Y la parte volitiva, vemos que esa capacidad de emitir juicios, ¿verdad? De tomar decisiones, llevarlos a la acción. La persona es libre, ¿verdad? Y esa libertad se muestra en hacer de mi voluntad actos libres. Decía este teólogo Guardini, que el hombre, si de lo que tiene de semejanza con Dios es la libertad, decía Guardini, y en esto hay una gran verdad, porque el aspecto antropológico que más nos relaciona con Dios, hablando en el campo de la teología, de la filosofía, podríamos incluso decir, es la libertad. Y decía este teólogo que lo que más de semejanza tenemos con Dios es la libertad, porque Dios nos ha creado en libertad, nos ha dado un cuerpo en libertad, nos ha dado un alma en libertad, nos ha amado en libertad. Y desde esa perspectiva, pues nosotros nos asemejamos a Dios porque pensamos, amamos, actuamos, queremos, perdonamos, nos autoexpresamos desde la libertad. Entonces, esta parte volitiva es importantísima, ¿verdad? Porque es esa capacidad de que yo pueda decidir por mi propia cuenta. Y la parte espiritual es la capacidad de relacionarse personalmente con el trascendente, ¿verdad? En este caso, con Dios, y de darle un sentido de plenitud a la existencia. La parte espiritual, que es la que vamos ahora a profundizar, es importantísima, que no la podemos nosotros. Lamentablemente, pues, filosóficas que al hombre materia. Ya en este podríamos mencionar, por ejemplo, el mismo materialismo, ¿verdad? Que van a decir que el hombre es simplemente aquello que se relaciona con la materia, lo material. Han existido otras cosas reducido al hombre, pues, a eso,
a lo experimental, a los datos sensibles, y se han olvidado de esa dimensión espiritual del hombre. El hombre es esa capacidad de trascender, ¿verdad?, el aspecto material. Pasemos a la siguiente diapositiva porque esta es importante, porque nos va a ayudar a nosotros, no sé si se lee, porque la letra es muy pequeña. Voy a ir leyendo muy detenidamente. La unidad de la persona humana. Recuerden que estamos hablando, ¿verdad?, en el campo antropológico. El cuerpo humano, ya les decía, un aquí lo hacen meramente animal. Es decir, que si nosotros somos conscientes de que cada hombre, cada persona tiene una dimensión espiritual, entonces esto significa de que el hombre no se reduce solamente al campo corporal, material, sino que solo gracias al cuerpo el espíritu adquiere esa individualidad que es indispensable para la perfección de la persona. Es decir, que el alma espiritual que unida al cuerpo hace que la persona sea individual. Ya se los decía al inicio, ¿verdad? Y que por ende esto me lleve a mí a la perfección como persona. Ahora, el cuerpo como tal es el modo que Dios me ha dado a mí o a cada persona para hacerse presente, es decir, para autoexpresarse. A través del cuerpo nosotros nos autoexpresamos, nos comunicamos, transmitimos amor, recibimos amor. Entonces, la importancia del cuerpo es ese, de que el cuerpo en el mundo y en el tiempo, en el espacio, tiene esa capacidad de autoexpresarse. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona humana en su modo de vivir es del cuerpo. Esto que se les quede grabado, eh, su modo de vivir es en el cuerpo y a través de su cuerpo, en este mundo. Efectivamente, si una vez que la persona muere de este mundo, el hecho de que el alma se separe de su cuerpo no significa de que ahora, bueno, ahora el alma pues ya no es Félix, porque se separó del cuerpo, o el cuerpo de Félix enterrado ya no es Félix, el cuerpo es Félix, aunque separado ahora por la muerte, ese aspecto, ¿verdad? Material, corpóreo, pero sigo siendo yo persona, aunque por la muerte se separen ambas. Ahora, ese hace posible conocer a la persona concreta. El esposo reconoce a su esposa a través del cuerpo, ¿verdad? La reconoce, la conoce a través del cuerpo. Los esposos se aman, se identifican, ¿verdad? Porque lo que se reconoce es por el cuerpo. Por ejemplo, no podemos nosotros amar a una persona solo en su alma, prescindiendo de su cuerpo. Y tampoco podemos decir con verdad que solo amamos el cuerpo de la otra persona, pero no su alma. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ustedes esposos, piénsense a sí mismos. El esposo, voy a poner un apellido así al aire. Los esposos García Martínez se reconocen por su corporeidad, ¿verdad? Pero el esposo ama a su esposa porque la identifica con un cuerpo. Pero no solamente ama el cuerpo, ama el alma del cuerpo de su esposa. Y no solamente ama el alma de su esposa, sino también su cuerpo, es decir, la totalidad. Es decir, ama la totalidad. Entonces, amamos a la persona entera que se presenta como una totalidad unificada. Ahora bien, al amar a las personas,
se ama en su totalidad, o si se prefiere, se ama en su sustancialidad como persona. Es decir, ustedes no pueden decir como esposo, bueno, yo amo a mi esposa porque es cariñosa. ¿Ya? Y, esa vale, decirse que el esposo diga, bueno, yo amo a su cuerpo, porque sé yo, porque está, sé yo, él lo ama, esposa con su alma, cosas divididas y viceversa, ¿verdad? La esposa ama a su esposo con su cuerpo y con su alma, con esa totalidad de la persona. Vemos la otra positiva y vemos de esa, eh, prefiere hablar, por tanto, si hemos dicho de que cuerpo y alma forman la totalidad de la persona y lo que se ama es la totalidad de la persona, su cuerpo y su alma, por eso se prefiere ahora hablar del hombre como un espíritu encarnado. ¿Qué significa esto? Con un cuerpo espiritualizado, ¿verdad? Efectivamente, el cuerpo es la materia, ¿verdad? Es lo sensible. Dios nos hizo de barro, dice el Génesis, pero a la vez sopló su espíritu sobre nosotros, lo que significa de que Dios también influyó esa dimensión espiritual en el hombre, en el barro, en la materia, de manera de que el cuerpo, la persona, es un espíritu en el mundo, ¿verdad? Y esto y en el tiempo. ¿Qué significa esto entonces? De que se destaca el aspecto corporal y espiritual a la vez en la persona. Esto es importantísimo tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque esto de pronto nos va a ayudar a poder comprender el por qué nosotros después de la muerte tenemos que poner nuestra mirada trascendente en el cielo, ¿verdad? Por esa dimensión espiritual que poseemos. Por tanto, un rango distintivo del hombre con respecto al resto de los vivientes es esa dimensión espiritual, ¿verdad? Es esa dimensión que nos hace poder entrar en el mundo y en el tiempo como un espíritu encarnado. Esto efectivamente tiene que entrar, nos hace distintos a otros entes, a otros seres. Yo como soy un espíritu, mi cuerpo es espiritual, aunque es materia, aunque es sensible, no se reduce a eso. Reducir al hombre solamente al aspecto material, pues es limitarle y empobrecerlo. Y pierde esa perspectiva de que en el horizonte entre la realidad espiritual y la material, entre la eternidad y el tiempo, nos dice el santo. ¿Qué significa esto? Significa de que se le abren al hombre a nivel teológico horizontes nuevos. Si yo, por ejemplo, reduzco al hombre al aspecto material, decía anteriormente, estoy empobreciendo los horizontes de la persona. No estoy dándome la posibilidad de tener esperanza, de tener fe. Pensemos, por ejemplo, en las circunstancias actuales que estamos viviendo. Concretemos esto. Si nosotros no tuviéramos ese horizonte espiritual, entonces no tendríamos de cara a la pandemia, de cara al virus, de cara a tantos muertos que lamentablemente estamos viendo, esa razón de esperar, ¿verdad? En esa vida que nos ha prometido Jesucristo. Entonces, el aspecto antropológico entra incluso en un campo escatológico,
yo voy a ser salvado, voy a ser redimido, voy a resucitar en el último día, de nuevo como persona completa, con ese horizonte espiritual y con ese horizonte pues material que es mi cuerpo. Y esto me lleva efectivamente pues al aspecto de la eternidad, de ver, ¿verdad? Que estoy llamado a ese. La trascendencia, leemos la siguiente diapositiva, número 8, del hombre sobre la naturaleza humana, es una característica que entra en la dimensión espiritual del hombre. Entonces, viendo esta perspectiva, la trascendencia del hombre en su naturaleza, en su característica, nos hace replantearnos a nosotros de que si hay algo en mí que está por encima de mi cuerpo, es porque yo soy algo más que mi cuerpo. Lo leemos en la diapositiva que sigue, en la 9. En mí, que está por encima de mi cuerpo, porque soy capaz de dominarlo y educarlo, es porque soy algo más que mi cuerpo. Soy algo más que mi cuerpo. Efectivamente, el cuerpo, esto es una insistencia, ¿verdad? El cuerpo también a nosotros nos introduce en ese, ¿verdad? Que mi cuerpo. Y también desde esta perspectiva se descubre la trascendencia de la persona frente a los materialismos que reducen al hombre a un mecanismo físico-químico. Los filósofos modernos redujeron al hombre a ser considerado una máquina, como a algo que está en el mundo como una maquinaria, ¿verdad? Confundiendo la esencia del hombre, pues, y con los otros elementos materiales que existen en el mundo, y y lo redujeron totalmente a la nada. Hicieron perder, ¿verdad? Esa dimensión a, a la vida eterna. Hay un escritor ruso, Dostoyevsky, que se convierte como en un profeta de todo esto que estamos viendo actualmente. Dice este escritor ruso que cuando el hombre pierde ese sentido, ¿verdad? De la trascendencia, de la inmortalidad del alma, decía él, así muy poéticamente, entonces todo está permitido, decía. Es decir, cuando el hombre ya no tiene ese sentido de que viven para algo más allá de este mundo, entonces decía él, todo está permitido. Y eso significa que no hay valores, que no hay vida más allá de este mundo, que frente a la libertad se contrapone la autonomía, contrapone la libertad al libertinaje. Entonces, si nosotros perdemos de vista esta perspectiva de que yo soy más que mi cuerpo, entonces estoy limitándome, ¿verdad?, a vivir este mundo. Y a vivir en este mundo de cualquier manera. Ahora, efectivamente, en la diapositiva número 10, vemos ahí que si somos capaces de dominar nuestro cuerpo, porque soy más que mi cuerpo, yo entonces no soy solo un cuerpo, ni soy solo mi cuerpo. Soy corpóreo, pero con capacidad de trascender lo corpóreo y lo temporal. Esto a nosotros nos hace entonces recuperar esa dimensión espiritual que, ya les decía, pues en la modernidad, ¿verdad? Se perdió. En la modernidad vemos a un tipo de hombre que, bueno, vive de narcisismo, vive de su capacidad de razonar. Muchos filósofos, como por ejemplo el mismo Kant, dieron
más valor a la razón, ¿verdad?, que a la misma voluntad. La razón dominaba la voluntad. Y entonces, al ser así, el hombre se ve en un sentido de esclavitud, un sentido de esclavitud. Y todos, por ejemplo, estas corrientes ateas que redujeron al hombre, como lo va a decir el mismo Nietzsche, yo soy el que construyo a base de martillo mi futuro, el superhombre, ¿verdad? Limitándose a que a fuerza de voluntad el hombre se construye. Decía Nietzsche, muchas veces nos da miedo estudiarlo. Son espiritual, ¿verdad?, que trasciende lo espacial, lo temporal. Si nosotros vivimos, entonces, limitándonos a nuestro cuerpo, entonces nos olvidamos de que también somos espíritus. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque de pronto si le damos mucho énfasis, mucho valor al cuerpo, entonces nos convertimos en hedonistas, nos convertimos en narcisistas, ¿verdad? De pronto vemos ahí que cuidamos mucho nuestro cuerpo y está bien. San Pablo lo dice en su teología, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y eso es una gran verdad. Como tal, pues hay que cuidarlo, evitar mutilar nuestro cuerpo, evitar, pero también evitar llevar a exceso ese cuidado, porque entonces estamos llevando a un desequilibrio, ¿verdad? Esa relación corpórea espiritual de la persona. Entonces, esa dimensión trascendente está muy inmersa en nosotros y debe de estarlo. Yo creo que, insisto, en esta realidad en la que estamos viviendo, nosotros tenemos que no olvidar que si por cualquier circunstancia me llegase a pasar algo a mí, yo sé que mi vida no se limita a este mundo. Aunque mi cuerpo sea enterrado, aunque mi cuerpo quede aquí, yo sigo siendo persona, pero una persona que trasciende ese espacio material, lo espacial, lo material, porque estamos llamados a ser ese espíritu encarnado. En la diapositiva número 11 leemos que en el hombre hay un núcleo espiritual que no es destruido por la muerte, sino que pervive más allá de ella. Esto es importante, detengámonos aquí, porque en esto es donde yo he venido insistiendo, ¿verdad? Esa comprensión verdadera teológica del cuerpo me lleva a esto, ¿verdad? De que ese núcleo espiritual que yo tengo por mi alma no es destruido por la muerte, no se destruye, no lo destruye la muerte, sino que pervive más allá de ella, de la muerte. Se trata entonces de lo que los clásicos llamaban, cuando decimos clásicos, nos estamos refiriendo a los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, mismo Sócrates, de lo que estos llamaban la parte superior del alma. ¿Qué significa esto? De que nosotros tenemos facultades, ¿verdad?, que al morir el hombre no mueren con ella, como son la inteligencia y las facultades espirituales de la voluntad. De tal manera que aunque el hombre muera, ¿verdad?, aunque nuestro cuerpo sea depositado en un sepulcro, hay realidades espirituales que no mueren con el hombre, como son la inteligencia y todas esas potencias espirituales, como son la voluntad, la libertad, que son elementos importantes en nosotros que no mueren, insisto, con nosotros cuando morimos, cuando somos llamados a una muerte natural. En la diapositiva número 12, la espiritualidad humana entonces significa que la persona humana posee unas características que trascienden las condiciones materiales. De manera que cuando se afirma que poseemos dimensiones espirituales, se trasciende el nivel biológico.
ese ciclo que normalmente nosotros decimos, venimos a este mundo, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es solamente en el campo biológico. Todo ser orgánico, inorgánico, pues vive esta experiencia de ese ciclo. Pero en el caso de nosotros, de hombres y mujeres de fe, que ya ahora comprendemos que soy más que un cuerpo, soy un espíritu encarnado, soy unidad de alma y cuerpo, con dimensiones distintas. Hay una dimensión espiritual, ¿verdad? Que no suele o que no muere conmigo, y es el alma. El alma vive, el alma persiste aún después de la muerte. Entonces, con esta idea, nosotros ahora ese ciclo de que nacemos, nos reproducimos, nos morimos, no termina ahí. Nuestro ciclo vital continúa. Ahora le agregamos otra dimensión que resucitamos. Es ahí la clave. La parte central de esa trascendencia es la resurrección. Y el cuerpo está llamado a resucitar. Les dije anteriormente que cuando Jesucristo venga, ese aspecto escatológico del cuerpo, Jesús me va a llamar a mí con mi nombre y apellido. Y me va a llamar con el cuerpo que me creó, con el cuerpo que me hizo, con esa alma que me capacitó, ¿verdad? Para pensar, para hablar, para inteligir, para crear y para amar. Desde esa perspectiva, Dios pues me va a llamar. Quiero terminar con un pequeño video que está en la diapositiva número 13, que de alguna manera pues como que nos circunscribe en todos estos aspectos que yo he planteado. Creo que dura unos 4 minutos el video. Quizás después del video pues ya entraremos en ese espacio de preguntas y respuestas. Con esto pues nos ayudará el video, quizás prestémosle un poco de atención porque quizás el audio puede fallar, para que también complete un poco las ideas que yo les he presentado. Podemos verlo, licenciado Dávila. Sí, fíjate que le di, padre, y no se reproduce. Está ahí en la filmina, pero no lo... Puede compartir usted pantalla, padre, si lo tiene ahí. Le puedo dar ahí. Padre Félix. Podemos reproducir el video, ¿verdad? No me lo reproduce, le digo. Usted no lo tiene ahí que pueda compartir su pantalla. Si lo tiene, aquí no me lo... no. Padre. Padre Félix. Bien, mientras, no sé si hay alguna dificultad, licenciado, en reproducir el video. Sí, sí. Por eso le decía que si usted lo tiene permiso para compartirlo usted directamente. ¿De qué equipo tiene? ¿O del celular o de la tablet? Puede, porque no puedo, no lo reproduce. Padre Félix. Si le da en formato de presentación, habla la diapositiva de nuevo, presentación con diapositivas, y le da clic sobre el video. Dice que no encontró el archivo multimedia vinculado.
Qué pena, y es que no lo puedo reproducir porque no lo tengo, estoy usando mi celular Ah, ya. para dar la clase y entonces no puedo yo reproducirlo directamente porque no estoy usando la computadora. Intente de nuevo entrando a la presentación de diapositivas. Sí, padre, le doy vista previa y me dice PowerPoint no encontró el archivo multimedia. Eh, pero a mí sí qué extraño. Espérenme, ¿Será que no lo, voy a entrar al correo. Espérenme, voy a entrar al correo a ver. tal vez del correo, sí? Bien, mientras tal vez nos ayuda el licenciado ahí si se puede. Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario que podríamos ahorita aprovechar para, pues, imagino que pueden activar su micrófono. Quien desea hacer alguna pregunta, algún tipo de comentario, mientras podamos, pues, reproducir el video. No, padre, no. No se reproduce, padre. Bien, abramos micrófonos para las preguntas que tengan. Mientras a ver cómo. Bien, don Mario, hay una pregunta de don Mario Amador. ¿Puede habilitar su micrófono, don Mario? ¿Le escuchamos, don Mario? Tiene el micrófono abierto, pero no lo escuchamos, don Mario. Ahorita lo cerró. Cerró el micrófono. Bien, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta? Pregunta, algún comentario, algo que quizás no quedó claro, sobre todo de los dos temas. Yo sé que es un poco, ¿verdad?, difícil abordar los dos a la vez, pero lamentablemente por el tiempo apremia, pero Aló, pueden participar. Bien, ahora sí, don Mario. ahora sí me escucha, Álvaro. Sí, ahora sí. Ok, decía que me quedé pensando en las últimas palabras del padre Félix, donde él decía de que el cuerpo fue una parte correspondiente. Me quedé pensando en aquel relato del Evangelio cuando Jesús resucitó, la persona que experimentó verlo y no lo reconocía quizás porque tal vez él tenía características diferentes a la que corporalmente era. La pregunta es la siguiente: si el padre decía de que seguimos siendo Félix, seguimos siendo Mario, seguimos siendo Álvaro, ¿cómo va a ser posible reconocerse uno mismo en ese momento, al momento de trascender? Mediante la parte filosófica, en la parte espiritual. No sé si me di a entender. Sí, creo que sí. Bien, efectivamente, ¿cómo reconocernos? Yo creo que esto es importante porque recordemos de que efectivamente Dios nos ha dado un alma única, ¿verdad? Con un cuerpo único, de tal manera que ambos unidos se identifican
el hecho de que, bueno, se me separe mi alma del cuerpo no quiere decir que ahora el alma va a andar buscando por todas partes su cuerpo, ¿verdad? Yo hago a veces broma de Santa Teresa de Ávila porque la pobre, su cuerpo mutilado y está por... Y yo le decía a alguien el año pasado que me llevó a pobre Teresa de Ávila, a la hora que es de la parucía, va a andar buscando su brazo por un lado, su corazón por otro lado, y entonces el cuerpo, ¿verdad? Efectivamente surgirá desde la ceniza cuando el alma de nuevo retorne a ella, porque como dice de la parte filosófica, Aristóteles lo dice, el alma es la que formaliza el cuerpo, ¿verdad? A la materia. Entonces, y esto ya entramos a más filosofía, que es la teoría del morfismo, ¿verdad? La materia y la forma, donde filosóficamente se le da al alma esa capacidad de dar vida al cuerpo. El alma da vida al cuerpo, le da forma a la materia, y el darle forma a la materia lo individualiza. Entonces, vamos a ser llamados individualmente, como tal, porque el alma, en el autorreconocimiento de su cuerpo que le pertenece, entonces se unificarán de nuevo. Efectivamente, en el Evangelio nosotros leemos que María Magdalena no reconoció en el momento a Jesús, hasta que él le dijo, yo soy a quien buscas, María. Hasta que él le dijo su nombre, María Magdalena reconoció que era Jesús. Esa es una idea. Luego encontramos el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, que nos dice de que nuestro cuerpo va a ser transformado como el cuerpo de Cristo, va a ser glorificado. Y es ahí donde entra la dimensión trascendental. Nuestro cuerpo, al ser transformado, ser configurado, ahora desde la resurrección, va a llegar a ser planificado. Entonces, cuando venga el final de los tiempos, ese cuerpo transformado, glorificado, planificado, como ya lo dice el apóstol San Pablo, va a ser un cuerpo y que se identificará efectivamente desde la gloria. Y entonces, esto ya lo tenemos que ver desde la perspectiva escatológica, ¿verdad? De la perspectiva antropológica, que ya el padre Michael, me imagino, la próxima semana les va a profundizar. De hecho, el padre Michael, su monografía la hizo de la pregunta que don Mario está haciendo, ¿verdad? Ese aspecto escatológico, ¿qué va a suceder en el escatón, el último día, con mi cuerpo, con mi alma? ¿Verdad? ¿Cómo se va incubando desde ya, incubando, desde ya esa dimensión de que yo voy a resucitar y que mi cuerpo va a ser transformado y va a ser glorificado como el cuerpo de Cristo? Tenemos Mildred. Solo una cosa bastante puntual, que es cuando mencionó en su momento que a veces daba temor estudiar a Nietzsche. Y entonces quería saber que tal vez él podía ampliar un poco al respecto y también preguntar si acaso, o sea, para nosotros que somos católicos y cristianos, tendríamos que tener algún tipo de advertencia de antemano al leer cualquier escrito, libro y bueno, pues lo que es el pensamiento de Nietzsche, qué cuidados tendríamos que tener ahí. Yo creo que, bueno, por cultura general, yo creo que deberíamos leerlo. Mira, el tabú que nos hemos puesto respecto a, para no perder la sintonía con el tema, el tabú que nos hemos puesto con la antropología propuesta de Nietzsche es cuando él quiere superar a Dios. Y entonces la propuesta de Nietzsche es de que Dios ha muerto, dice él, ¿verdad? Pero después dirá, los filósofos lo han matado, porque así como han afirmado de que no existe, a la vez se contradicen, va a decir él, de afirmar que sí existe. Entonces lo que hizo Nietzsche fue de una vez mandar al sepulcro a Dios. Pero ¿por qué lo manda al sepulcro a Dios? Precisamente porque se encontró de que Dios era para él insostenible en el sentido de que limitaba al hombre. Y entonces en esta perspectiva es una mentira,
porque Dios nunca ha limitado al hombre en su libertad. Y entonces la propuesta que Nietzsche hace es el voluntarismo, ¿verdad? A fuerza de voluntad, yo construyo valores a fuerza de voluntad, yo me instauro a fuerza de voluntad, independientemente de que existe el otro, yo me pongo sobre el otro. Entonces es una antropología egoísta, porque él va a decir, yo construyo mi futuro a base de martillo, a base de fuerza. Y si nosotros proponemos esa antropología de Nietzsche, entonces hoy por hoy nos estuviéramos matando, porque entonces, bueno, si yo me creo superior, mi voluntad está por encima de la otra, yo construyo mis verdades, que en este caso no son ni absolutas, sino relativas, entonces entramos en un campo en el que destruyámonos. La propuesta de Nietzsche es autodestructiva. Entonces, tener cuidado, yo creo que más que miedo, bueno, para quienes les gusta leer, ¿verdad? Tener estas ideas que son de nociones bastante no difíciles de comprender. Es más, yo tuve un maestro que decía que tratando de como así de no reducir, ¿verdad? Los escritos de Nietzsche, sino que decía que la fuerza que Nietzsche tuvo es que Nietzsche, más que un filósofo, él era un filólogo, conocía mucho de la etimología de las palabras y entonces él se movía mucho en este campo. Y al ser esto, entonces él manejaba términos que le posibilitaban desarrollar una filosofía en este campo voluntarista. Y entonces para Nietzsche ese es la antropología, el del golpe, el del martillo, el del voluntarismo, donde yo me impongo a la fuerza de voluntad del otro y entonces, y como me topo con Dios, que es el que de alguna manera existe en las verdades absolutas, porque él proponía verdades relativas, entonces la solución que él encontró fue mandarlo a la tumba. Ahora, como nosotros cristianos sabemos de que la propuesta de Nietzsche pues, es una propuesta insostenible, porque sabemos de que Dios nunca nos ha limitado en libertad. Primero. Segundo, Dios es una propuesta que va más allá, ¿verdad?, de implementar la fuerza como lo quería implementar este mismo Nietzsche. Entonces, no tener miedo a la hora de leer este tipo de cosas, sino pues al contrario, leerlo desde un aspecto crítico y luego iluminado por la Sagrada Escritura, como nosotros pues también sabemos hacerlo muy bien. ¿Alguien va a hacer una otra pregunta? ¿Quién se anima? ¿Qué tal, don Álvaro? Ok, don Noel Rocha, ¿le escuchamos? Dos consultitas referente al tema anterior de la relación de la filosofía y la teología y con el tema de la antropología adecuada, que es la teología del cuerpo. En 1980 el Papa Juan Pablo II hizo dentro de las audiencias habló basado en el Génesis, de la lectura varón y mujer. Estoy entendiendo, ¿verdad?, que el ser humano es un ser espiritual. Obviamente es la fe, ¿verdad?, es la certeza de lo que estoy creyendo. Pero hoy por hoy, ¿qué tanto las revoluciones ideológicas y filosóficas están afectando la tradición de la Iglesia Católica? Digamos al ejemplo de Alemania, ¿verdad?, de que en Alemania el sínodo de los obispos está haciendo aparte lo que hoy estamos hablando. Y es lo que el Papa en 1980 proclama acerca de la antropología adecuada, de que todo tiene que ser basado entre el varón y la mujer. Sin embargo, la revolución
o más que una pregunta, una aclaración, qué efectos están teniendo las diferentes corrientes ideológicas y filosóficas actualmente dentro de la misma Iglesia Católica, porque hay sacerdotes que no defienden o aperturan abrir las diferentes puertas de teoría a aspectos paganos, y se puede hacer hasta hereje hoy por hoy en el siglo XXI. Entonces, y con toda, y se lo digo esto porque incluso el mismo Marx, Lenin, todos esos locos revolucionarios, hoy por hoy, el marxismo no habla ya tanto del hombre como tal, sino que habla ya no le interesa el trabajador, sino que le interesa la teoría de género. Entonces, resumo, ¿qué tanto va a causar las revoluciones ideológicas, filosóficas, padre, dentro de la misma iglesia, a nosotros los laicos? Esas corrientes que, para ser honesto, yo me gusta leer pues bastante a gente que tiene otro pensar, pero no por confundirme, sino que por buscar criterios. Porque la verdad que se vuelve uno interpreta y dice, oye, que hereje es esta persona hoy, pues, en el siglo XXI. Entonces, ¿qué tanto pues, pueden afectar las revoluciones ideológicas y filosóficas hoy a la iglesia dentro, internamente, incluso a la iglesia, hablemos de la diócesis de León y Chinandega, pues? No vayamos tan largo, tomando el ejemplo de Alemania, el sínodo alemán. Bien. En síntesis, la propuesta, por ejemplo, del marxismo, de Lenin y todos estos comunistas, es reducir a la persona a la totalidad. Por eso el comunismo, ¿no? Y se olvida del aspecto individual. Entonces masificamos a la persona, y al masificarse se convierte la persona en un todo en el sentido de que se confunde ahora al hombre y a la mujer. Bueno, que todos tienen derecho y eso está bien. Yo no estoy, ¿verdad?, en contra de que todos tenemos derecho, pero ojo con eso. Por otro lado, está el aspecto de la inclusión, ¿verdad? Que es otro problema que dentro de la ideología de género se viene instaurando precisamente a través de todos estos sistemas filosóficos que muchas veces enredan. Hablar de inclusión, ahora ya la palabra tiene otra implicación. Es decir, ahora, bueno, los heterosexuales, los homosexuales, los transgéneros, las lesbianas, que ahora tienen un sinnúmero de números, tienen que ser incluidos, y efectivamente son personas, pero a la hora de incluirlos habría que ver no solamente dónde calzan, sino en qué colaboran. Efectivamente, hoy, por ejemplo, y usted muy bien lo ha dicho, bueno, si nos encontramos con este aspecto de la inclusión, que es una de las cosas que hoy el comunismo está como potenciando, porque al final lo están usando como el eje, ¿no?, que promueve la propaganda. Entonces, este aspecto de la inclusión. El otro aspecto es la ideología de género, ¿verdad?, que viene confundido con esa teoría de que todos somos iguales, que todos tenemos derechos, y que hasta cierto punto es una verdad, pero verdad media. No nos olvidemos de los roles, ¿verdad? De los roles que son importantes. Por ejemplo, en la iglesia, la mujer tiene un rol importante, como también el hombre tiene un rol importante. Pero en el hogar, por ejemplo, en la familia, el hombre ocupa un rol. El hombre, aunque lamentablemente en las circunstancias actuales en las que vivimos, a veces al hombre le toca hacer las labores de la mujer o viceversa. Pero que no se olvide que cada quien tiene un rol. El hombre tiene un rol. Cuando hablo de hombre, estoy hablando del hombre, ¿verdad? Del género como tal, masculino. Y la mujer tiene un rol en el hogar.
hace 2 domingos leíamos esa carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde le decía a la mujer, respeta, sométete a tu marido y el hombre respeta a su mujer. De alguna manera el apóstol le está induciendo ahí a cuidar, ¿verdad? Ese aspecto de los roles, de que tienen que incluirse ambos. Ahora, es un problema ahora, por ejemplo, en la iglesia, creo yo, que si no se tiene cuidado, entonces vamos a entrar luego en un conflicto sin solución. De que yo no sé si llamarle problema, pero ahora lo que se suscita de que, bueno, ¿y por qué las mujeres no son sacerdotisas? Un problema que está de fondo, pero esto se resuelve entrando en la Sagrada Escritura, viendo la voluntad implícita de Jesucristo en los evangelios de por qué llamó a los varones y a las mujeres les dio un lugar importante. Papa Francisco ahora, por ejemplo, al nombrar a María Magdalena como, como el apóstol, ¿verdad? Que de alguna manera anunció la resurrección, le está dando el lugar a la mujer. Entonces, todas estas teorías del género humano, antropológicas que han salido, tienden a confundir a la pérdida del rol, primero, a una idea confusa de la inclusión, segundo, y tercero, con esto termino, a olvidar que cada persona con su individualidad se autoconstruye, se autoafirma desde la corporeidad que Dios me ha dado, desde esa sustancialidad espiritual que Dios me ha dado. Entonces sí, efectivamente hay que tener mucho cuidado. De pronto también nos encontramos con algunos sacerdotes que por no entrar en conflicto, pues como que tenemos miedo a hablar del asunto, otros que son más ortodoxos, ¿verdad? A no entrar en detalles porque quizás no es porque no tengan capacidad de reflexionar en torno a ellos, sino porque quizás no quieren meterse en problemas. Por eso es importante que también ustedes como laicos se vayan instruyendo y vayan leyendo. Me parecen totalmente interesantes las preguntas que me han hecho, porque significa de que no solamente han comprendido la temática, sino que hay una preocupación latente, la de una comprensión verdadera del cuerpo. Y ya como lo dijo usted, de Juan Pablo II, hace referencia al Génesis. Dios creó hombre y mujer, lo hizo con características particulares e individuales y con la misma dignidad, ¿verdad? Con la misma dignidad. Es bien, no sé si hay otra más preguntas, si no, pues, licenciado Dávila manda. No, aquí la autoridad de usted, padre. Álvaro, Diga, ¿quién va a una preguntar? segunda, Mario, don Mario. una segunda, sí, así es. Ok, estoy don Mario. Una de las cosas que también le puse un poco de mente, el padre decía que cuando nosotros muramos y exista esa separación del cuerpo y el alma, Dios nos va a llamar por nuestro nombre. Y sabemos que ese nombre viene desde el nombre que se nos fue dado en el bautismo. Hoy por hoy, cantidades de personas se están cambiando los nombres, porque no me gustó el nombre que me puso mi mamá, hoy me lo cambio. Y en el sufragio de esas personas, quizás las misas van a ser en intención a un nuevo nombre y no ante el nombre del bautizado. ¿Qué pasa en ese momento, padre? ¿Qué es lo que Dios escuchará? ¿Las misas sobre el nuevo nombre o las misas que son celebradas mediante el nombre de la persona que fue bautizada? A ver si me aclara. Justamente me he encontrado más que con un caso, ¿verdad? Cuando estaba yo en el Viejo, bien, murió una persona, ¿verdad? Pero la persona, bien, sin juzgar, ¿verdad? Se cambió el nombre porque decía que no era hombre sino mujer y entonces se puso Estrella. Y a la hora de que murió la persona, me tocó darme las exequias,
llegan los familiares y yo ya había conocido la historia, ¿verdad? De pronto de que él había cambiado pues, y que su nombre no era Estrella. Y entonces me dicen la familia, es que queremos que lo mencionen como Estrella. No puedo mencionarlo como Estrella, porque él no fue bautizado ni fue llamado, ¿verdad? A la vida nueva a través del bautismo por ese nombre. Entonces es entrar en esa explicación con la gente, la de que es importante de que el nombre con el que bautizaron, pues es con el nombre que le va a dar. Efectivamente, si el sacerdote no se entera, no se da cuenta, ¿verdad? Al final, la Eucaristía es aplicada a la persona por la que se ofrece, pues, la misa en ese momento, la exequia. Se ofrece por ese cuerpo presente, ahora también por cuerpo, por la misa, incluso con cuerpo ausente, por las condiciones en las que estamos. Pero se ofrece, es aplicada, es decir, la intención es lo más importante, que aunque de pronto el nombre con el que me dieron y yo lo mencioné era ese, pues eh, va a ser circunstancial, porque la Eucaristía, insisto, es aplicada por la intención de esa persona que está ahí, que han llevado al templo, que va a ser depositada. Y es ahí donde Dios pues va a valorar con su infinita bondad y misericordia, que no podemos nosotros juzgar, ¿verdad? Llamarle la salvación. Bien, me gustaría seguir respondiendo más preguntas porque están interesantísimas. Lamentablemente el tiempo pues ha sido muy corto. A ver que en otra oportunidad aquí la consejería familiar me vuelven a invitar. Insisto, me imagino que el padre Michael estará con ustedes las próximas semanas. Estas mismas preguntas pueden resonar de nuevo, ¿verdad? Incluso él podrá complementar los aspectos que yo he dado con aspectos que quizás él pues tenga su conocimiento. Agradecerles a ustedes pues la participación y la comprensión en los temas. Bien, le agradecemos al padre Félix que nos acompañó en estas 3 semanas de conferencia. Agradecerle, padre, este servicio. Ya se dio cuenta de las inquietudes de los miembros de Consejería Pastoral en estos temas. Así que agradecerle su acompañamiento. Por ahí lo voy a molestar más adelante en otros temas porque recuerda que tengo un curso introductorio, después vamos a profundizar más en el tema de personas, el tema de matrimonio, el tema de familia, entonces tal vez por ahí voy a pedirle ayuda pues Ok, para los otros módulos. muy bien, con Y, mucho gusto, licenciado, con mucho gusto. y ahí oraciones Podría para usted. aportar ahí para todos ustedes. Y ahí nuestras oraciones por su ministerio, ahí por la parroquia, por Narote, por que lo libere también de esta enfermedad, padre. Y no sé Sí, sí, si nos porque da su bendición, pues, para cerrar esta sesión. mucho gusto. Nos encomendamos a la Madre de Dios, diciéndole a ella que en esta noche, que después del trabajo, del cansancio, vamos a descansar. El Señor nos conceda un sueño reparador, que mañana podamos imitarle en su resurrección a un nuevo día. Le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre con ustedes. Que tengan feliz noche todos. Dios les bendiga. Gracias, Sí, padre. padre. Gracias, igual también. Buenas noches, padre. La sesión la grabé, la voy a subir mañana al aula virtual para que puedan de nuevo darle una repasadita. Así que estén atentos. Y tengan buena noche y cuídense. Oye, don Noel, le debo la pregunta para la próxima. Hoy. Ok, entonces, nos vemos Noches. entonces. Buenas noches.